El sobre cayó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en cada rincón de la oficina. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las teclas de los teclados, que hasta ese momento habían marcado el ritmo frenético de la jornada laboral, se apagaron. Las miradas se dirigieron lentamente hacia Sofía, quien se mantenía erguida, pálida pero firme, frente al escritorio de Laura. Sofía miró el sobre con la misma determinación con la que había llegado esa mañana. Durante meses, había soportado el peso de la presión, las humillaciones y las pequeñas injusticias que Laura había sembrado a su paso. Sin embargo, esa mañana, algo dentro de ella se rompió. No iba a aguantar ni un minuto más. La voz de Sofía, al principio temblorosa, cortó el aire denso que se había formado en la oficina. Sus palabras resonaron con la fuerza de una declaración de guerra. No voy a aguantar ni un minuto más. Esto es acoso laboral. La sala quedó en absoluto silencio, como si todos los presentes hubieran olvidado cómo respirar. Los murmullos que normalmente llenaban el espacio de trabajo se apagaron en un segundo. Las miradas de sus compañeros se encontraron entre sí, algunos con sorpresa, otros con inquietud. Nadie sabía si lo que acababan de escuchar era un estallido final o solo el comienzo de algo mucho más grande. Laura, sentada en su escritorio, se quedó inmóvil por un segundo. Su rostro, que siempre había sido una máscara de control, se quebró por un instante. Hubo algo en los ojos de Sofía, una llama que Laura no había visto antes, que la hizo dudar, aunque solo fuera por un momento. La mirada de Sofía era decidida, pero también llena de una tristeza profunda. Era como si estuviera diciendo adiós a todo lo que había sido para ella. Con una calma que no era más que una fachada, Laura levantó la mirada de su computadora, intentando recuperar el control de la situación. «Sofía, ¿qué estás diciendo?», preguntó en voz baja, pero su tono no ocultaba la incertidumbre que la invadía. Sofía no respondió de inmediato. Dejó caer el sobre frente a Laura, lo observó por un segundo y luego levantó la cabeza, clavando sus ojos en los de su jefa. Fue una mirada desafiante, una mirada que decía más de lo que las palabras nunca podrían expresar. «No voy a ser parte de este ambiente tóxico ni un minuto más», dijo, con la voz más fuerte ahora. Con una expresión inexpresiva, Laura intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Sofía dio media vuelta sin esperar respuesta, y sus pasos resonaron en el pasillo como un eco de lo que acababa de suceder. La oficina quedó congelada. Nadie se movió, nadie habló. Los compañeros de Sofía se miraban entre sí, desconcertados, sin saber si habían sido testigos del final de una era o del principio de algo mucho más grande. Algo que, aunque en ese momento parecía solo una declaración aislada, rápidamente se convertiría en una ola que cambiaría la cultura de la oficina para siempre. Parte 2. El comienzo del sueño. Un año antes, Sofía caminaba por los mismos pasillos con una expresión completamente diferente. En ese entonces, el brillo en sus ojos era casi palpable. Tenía 27 años, y después de años de luchar por una oportunidad, finalmente había conseguido el puesto de sus sueños. Ejecutiva de proyectos en una agencia de publicidad de renombre. Era su oportunidad para demostrar que su trabajo valía la pena, que sus años de esfuerzo y sacrificios habían sido merecedores de ese momento. Sofía, con su energía contagiosa y su pasión por la creatividad, había llegado a ese entorno con la idea de que todo era posible. La empresa representaba todo lo que ella había imaginado durante años: prestigio, creatividad, éxito. En su primer día, Laura, la directora de su equipo, la recibió con una cálida sonrisa. Laura, una mujer de unos 40 años con una vasta experiencia en la industria, tenía una presencia imponente que hacía que todos a su alrededor se sintieran en un lugar seguro. Era el tipo de líder que, desde el principio, parecía tener todo bajo control. Sofía la veía como un modelo a seguir,
y su bienvenida solo aumentó su admiración por ella. «Bienvenida a la Gran Liga, Sofía», dijo Laura con una sonrisa confiada mientras le estrechaba la mano. «Aquí trabajamos duro, pero logramos cosas grandes. Estoy segura de que harás un excelente trabajo». Para Sofía, esas palabras representaron más que una simple bienvenida. Eran la confirmación de que estaba en el lugar correcto, de que había llegado al lugar donde sus sueños profesionales finalmente se harían realidad. A lo largo de los primeros meses, Sofía se dedicó con todo su ser a cada proyecto. Se ofreció para tareas adicionales, aportó ideas innovadoras en cada reunión, y nunca dejaba de demostrar su capacidad para llevar los proyectos a buen puerto. Siempre estaba dispuesta a dar más. Fue una época llena de entusiasmo y energía. Sofía estaba convencida de que estaba cumpliendo con su papel a la perfección, y los demás también lo notaron. A sus compañeros les gustaba trabajar con ella, y Laura comenzaba a señalarla como una de las promesas del equipo. «Me alegra ver que eres tan entusiasta, Sofía. Esa energía es lo que necesitamos en esta empresa», le dijo Laura en varias ocasiones. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Las palabras de Laura, que antes eran un aliento, comenzaron a volverse más duras. Los comentarios que ella hacía, aunque inicialmente parecían ser pequeñas correcciones, pronto se convirtieron en críticas disfrazadas de consejos. Al principio, Sofía las tomó como simples intentos de mejorarla, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. En una reunión clave, cuando Sofía compartió una propuesta que había trabajado durante semanas, Laura la interrumpió abruptamente. «Sofía, por favor, deja que alguien con más experiencia se encargue de esto». El comentario fue como un balde de agua fría. Sofía intentó sonreír, pero por dentro se sentía derrotada. Sabía que había hecho un buen trabajo, pero las palabras de Laura comenzaron a calar hondo en su confianza. A partir de ese momento, las interrupciones fueron más frecuentes, y las críticas se volvieron más personales. Parte 3. El aislamiento y la duda. «Laura, ¿hay algo que pueda mejorar? He notado que últimamente me siento un poco apartada». Laura, que parecía no tener tiempo para atender a sus dudas, respondió con desdén. «Sofía, el trabajo aquí no es para todos. Si te sientes tan insegura, tal vez no estés lista para este nivel de responsabilidad». El golpe fue duro. Sofía comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Era realmente tan incapaz? ¿Estaba siendo demasiado sensible? Las noches se convirtieron en una lucha constante contra la ansiedad, y las mañanas se llenaban de un temor palpable de lo que encontraría en su escritorio. Parte 4. El proyecto estrella. Cuando llegó el proyecto más importante del año, Sofía vio la oportunidad de redimirse. Sabía que si entregaba un trabajo impecable, podría demostrar que aún tenía lo necesario para sobresalir. Durante semanas, trabajó sin descanso, reuniéndose con su equipo, haciendo ajustes y perfeccionando cada detalle. Cuando el día de la presentación final llegó, Sofía sentía que todo estaba listo. Pero la respuesta de Laura fue fría e inesperada. «He decidido reasignar el proyecto. No confío en tu capacidad para manejarlo», dijo Laura con indiferencia, como si las semanas de trabajo no valieran nada. Fue el golpe final para Sofía, la decisión final. Esa noche, después de que todo se desmoronara, Sofía se quedó sentada en su apartamento, mirando la pantalla de su computadora. La luz de la pantalla iluminaba su rostro cansado, pero sus ojos reflejaban algo más: determinación. Era la misma determinación que había tenido cuando, años antes, luchaba por encontrar su lugar en esa agencia. Solo que esta vez, la lucha era contra algo mucho más grande. El correo de Laura había sido una humillación pública, pero también algo más. Era la última prueba de lo que había estado ocurriendo durante meses. Un patrón sistemático de desprecio, de manipulación, de acoso. Sofía se dio cuenta de que, si seguía permitiendo que todo esto pasara, su vida profesional se desmoronaría para siempre.
Ya no podía seguir viviendo con esa sensación de impotencia. Tenía que hacer algo. Al principio, la idea de renunciar le parecía absurda. Había puesto tanto de sí misma en ese trabajo. Había sacrificado tanto tiempo, tantas energías, solo para que alguien la apartara sin ningún remordimiento. Pero lo que Laura no entendía era que Sofía ya no era la misma persona que había entrado en esa oficina un año antes. Había crecido, había aprendido, y lo más importante, había recuperado el control de su vida. Sofía pasó horas redactando lo que sería su carta de renuncia. No solo renunciaría a su puesto, sino que también denunciaría lo que había estado sucediendo en esa empresa. Sabía que eso no solo significaba perder su trabajo, sino también enfrentarse a las consecuencias de desafiar el sistema. Pero, a medida que escribía, se dio cuenta de algo más. No podía ser la única persona que estaba pasando por esto. Si sus palabras llegaban a otros, podrían destapar algo mucho más grande. El acoso laboral no era algo aislado. Era una cultura sistémica que debía ser erradicada. Parte 6. La denuncia. A la mañana siguiente, Sofía llegó a la oficina con una sensación extraña, como si hubiera dejado atrás la persona que había sido y se hubiera convertido en alguien diferente. Caminó hacia su escritorio, y por un momento, todo parecía normal. El sonido de los teclados, el murmullo de las conversaciones. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Cada paso hacia la sala de reuniones era más firme, más resuelto. Tenía la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Al final de la reunión, cuando todos esperaban que se discutiera el informe del día, Sofía se levantó. El sonido de la silla deslizándose sobre el suelo resonó en toda la sala. Todos la miraron, sorprendidos. Sofía no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Laura. «Este es mi último día», dijo, y en su mano sostenía un sobre que dejó caer sobre la mesa, interrumpiendo el flujo de la reunión. Laura levantó la mirada, desconcertada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie dijo nada, pero todos sintieron el peso de las palabras que acababan de escuchar. «No voy a tolerar más este abuso», continuó Sofía, su voz más firme que nunca. «Lo que he experimentado aquí no es solo un ambiente tóxico, es acoso laboral. No voy a ser parte de esto ni un minuto más». El impacto de sus palabras fue inmediato. Los miembros del equipo la miraban, algunos con incredulidad, otros con una expresión que denotaba miedo. Nadie había esperado algo así. Laura intentó hablar, pero su voz se quebró al instante. «Sofía, esto no tiene sentido», dijo, sin saber qué decir realmente. Sofía la miró con frialdad, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la puerta. «Gracias por lo que hiciste. No sabes lo que significa para mí ver que alguien rompió el silencio. Yo también sufrí lo mismo. Nunca pensé que alguien lo diría». La empresa, al principio, trató de minimizar la situación. Se encargaron de desmentir lo ocurrido. Pero la presión de los empleados y la creciente ola de apoyo hacia Sofía los obligó a tomar cartas en el asunto. Fue entonces cuando se inició una investigación interna. Lo que descubrieron fue mucho más grave de lo que nadie había imaginado. A pesar de la humillación y el dolor que había sufrido, Sofía comenzó a ver los frutos de su valentía. Con el tiempo, logró reconstruir su autoestima. La terapia y el apoyo de sus amigos y familiares fueron fundamentales en su proceso de sanación. A medida que pasaban los meses, Sofía aceptó una oferta de trabajo en una empresa más pequeña, pero con una cultura corporativa completamente diferente. Saludable, inclusiva y respetuosa. En su nuevo trabajo, Sofía no solo recuperó su pasión por la publicidad, sino que comenzó a prosperar. Ya no se trataba solo de ser competente en lo que hacía. Se trataba de trabajar en un ambiente donde pudiera ser ella misma, donde su creatividad pudiera florecer sin miedo a las críticas destructivas. En su nueva empresa, su talento fue reconocido de inmediato, y pronto,
Se convirtió en una de las líderes del equipo. El cambio en su vida personal también fue notorio. Las noches, que antes se llenaban de ansiedad y desvelo, ahora eran tranquilas. Las conversaciones con su pareja, que antes se veían empañadas por el agotamiento y la frustración, ahora fluían con naturalidad. Sofía había aprendido a cuidarse, a poner límites, y lo más importante, a no permitir que nadie le quitara su dignidad. Si el video te gustó, dale like y comparte. Es gratis y me motivas a seguir creando contenido.